pasando y cómo viene actuando un virus desconocido o que se va conociendo muy de a poco. Esto pasa, por ejemplo, con los síntomas que se fueron sumando a la lista de síntomas probables y posibles que despierta el coronavirus. Lo mismo pasa con las secuelas que quedan de los recuperados. También aquellos que perdieron, por ejemplo, el olfato, perdieron el gusto y que después tardan en recuperarlo, o secuelas que pueden quedar en el sistema respiratorio. El doctor Claudio Santamaría está con nosotros para hablar de este tema. Claudio, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Hablando de secuelas, ¿qué es esto de la niebla mental que experimentan muchos? Mirá, vos hiciste una muy buena introducción. El coronavirus no es una enfermedad aguda, sino que también es una enfermedad crónica. Tenemos muchos pacientes, incluso en la Argentina, más allá que este reporte que vamos a hablar ahora viene de Estados Unidos y de Francia, donde está hecha esta investigación. Estamos viendo con pacientes que se curan y que quedan con secuelas, como bien contaste vos, respiratorias, musculares, y hay una que es muy importante, que son secuelas del sistema nervioso central. La gente queda con confusión, con amnesia, no recuerda lo que pasó e incluso tiene incapacidad para volver a trabajar, y cosas que uno conocía o manejaba, hay casos de enfermeras, de contadores, diferentes profesionales, de cosas que manejaban todos los días y cuando vuelven recuperados no se acuerdan de cosas muy simples. Una enfermera no recordaba la medicación o cuáles eran los análisis de sangre, un contador no sabía hacer las cuentas o cómo liquidar ganancias para hacer alguna cosa de acá. Claro. Digo, y está habiendo mucha cantidad de pacientes que quedan con secuelas después de la enfermedad, recuperados del episodio agudo, o sea, se le van los síntomas, quedan con esto que quedan agotados, con amnesia y con confusión. Por eso se lo llama niebla o confusión mental. Claudio, esto se experimentó en varios lugares, en varios países, en algunos simplemente, porque también sabemos que algunos síntomas se dan más en determinadas poblaciones. ¿Las secuelas también pueden quedar más en determinadas regiones o poblaciones? No, mira, las complicaciones son generales. Lo que pasa es que tenemos reportes de los países que tienen la suerte que lo estudian porque tienen profesionales. Los dos reportes que hoy conocemos son uno de Francia, donde hay una cantidad de pacientes muy importantes estudiados, y otro de Estados Unidos, que suman ya miles de pacientes estudiados, donde están viendo estas secuelas, que al principio solo atendíamos complicaciones, como contabas vos, respiratorias, gente que quedaba con disnea, con dificultad para caminar, con dolores musculares. Ahora se empiezan a ver trastornos que todavía no sabemos si es porque el virus ataca directamente el sistema nervioso central, si es por pequeños ACV, accidentes cerebrovasculares, si es una respuesta inmune exagerada y daña los vasos sanguíneos del cerebro y por eso produce esta confusión. No tenemos claro bien qué pasa. Lo que está claro, Fernando, es que mucha gente tiene confusiones y trastornos del aprendizaje y de la cognición a nivel del sistema nervioso central. Claudio, estas secuelas que van quedando se manifiestan como permanentes o hay quienes ya se recuperaban de las secuelas? Mira, hay gente que las va recuperando con el tiempo, como vos contabas, la pérdida del olfato. Pero, por ejemplo, conozco un médico acá que está en uno de los centros que atiende a pacientes crónicos en la Argentina, post-coronavirus, donde ya no tiene capacidad ese centro para albergar más pacientes. Cada vez, recordemos que en la Argentina oficialmente hay más de 900.000 personas que tuvieron coronavirus, entre 600 y 700.000 se curaron, con lo cual estamos viendo una mayor cantidad de pacientes que tienen secuelas. Y algunas de esas secuelas, si bien la enfermedad la conocemos de diciembre del año pasado, hasta ahora son crónicas y no sabemos si se van a curar con el tiempo o se van a convertir dentro de un año o dos en enfermedades que van a quedar con discapacidades permanentes, porque es muy nuevo y todavía no sabemos a largo plazo qué va a pasar. Claudio, muchas gracias, Claudio Santamaría. Muchas gracias a vos, que tengan una buena tarde, un gran abrazo. Gracias por la participación en La Nación, hacemos una pausa. Cuando volvamos, los hoteles por hora están también en una nube.
¿Abren o no abren? ¿Qué va a pasar con un rubro que todavía no logró reacomodarse después del inicio de la cuarentena? Ya venimos.